Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a Dios, hoy nos volvemos a ver. Vamos a hacer álgebra, ¿sí? Vamos a hacer hoy día lo que se llama potenciación de números enteros. Otro capítulo ya también visto, simplemente vamos a recordar y tratar de profundizar un poquito, ¿correcto? Muy bien, ¿qué cosa es la potenciación? Bien claro dice aquí, es la operación de multiplicar un número tantas veces ese mismo número, como lo dice un número chiquitito que se coloca arriba, que recibe el nombre de exponente. ¿Correcto? Aquí dice bien claro, es la operación de multiplicar un número por sí mismo tantas veces como indica otro número llamado exponente. ¿Sí? La forma de expresarlos es esta, ¿sí? B elevado a la n es igual a P. El B en la base es ese número que se tiene que multiplicar tantas veces. N viene a ser el exponente y P viene a ser la potencia. ¿Qué significa entonces? Cuando hablamos de potenciación, estamos hablando de la operación, el multiplicar muchas veces un número, ¿correcto? Es la operación. Y cuando hablemos de potencia, es el resultado, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo un ejercicio que me diga la potencia de un número es 20, estoy hablando que 20 es su resultado, no lo que tienes que multiplicar, sino el resultado de la potenciación. Entonces, potenciación es la operación y potencia es el resultado. ¿Correcto? Entonces ya sabemos, este número se llama base, el chiquitito se llama exponente y el resultado se le llama potencia. Aquí tenemos un ejemplo, miren. 5 elevado a la 3, que es lo mismo que decir 5 elevado al cubo. Significa que el 3 le dice al 5 que él se debe multiplicar 3 veces. ¿Correcto? Entonces tenemos 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5. Estas 3 veces me lo indica el exponente. El producto de esto es 125. A este resultado, que es el 125, es el que se le conoce como potencia. Entonces, la operación se llama potenciación y el resultado se le conoce como potencia. Hay que saber diferenciar lo que es potenciación y lo que es potencia. Las reglas de signo, ¿no? Como estamos viendo álgebra, estamos viendo potenciación en Z, vamos a tener que aprender a cómo son los signos cuando yo aplico una potencia. Entonces dice aquí bien claro, dice la regla de los signos depende de la base y depende del exponente. ¿Cómo así, profe? Así, miren. Si la base es positiva, o en su defecto la base es negativa, pero hay que tener en cuenta la potencia, miren la potencia, ¿ves? Si la potencia es par, no me importa si la base es positiva o la base es negativa, siempre el resultado de mi potencia va a ser positivo, ¿correcto? En ambos casos va a ser positivo, ¿correcto? Repito de nuevo. Sea el número, o sea, sea la base positiva o sea negativa, si su potencia es par, su resultado es positivo. Repito de nuevo. Si la base es positivo o negativo y su exponente es par, entonces su potencia siempre va a ser positiva. Aquí hay un ejemplo, miren. Menos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta, número negativo, expresado a exponente par, me va a dar positivo. Quiere decir que este resultado debe ser positivo. Vamos a ver si es verdad. Miren, menos 2 a la cuarta significa menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. 4 veces, ¿correcto? 1, 2, 3, 4. Miren, vamos a multiplicar los signos de menos por menos, más. Por menos, menos. Por este menos da más. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Efectivamente, me está dando positivo, tal como me dijeron a mí, ¿no? Base negativa, exponente par, potencia positiva. Y ahí está. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es este, miren. Miren aquí. La base es positiva. El exponente ahora es impar. Su resultado es positivo. Positivo. Pero si el exponente, la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Ojo con este detalle. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Miren, menos 3 elevado al cubo. ¿Qué significa? Menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 3. Base negativa, exponente impar. Base negativa, exponente impar. ¿Qué me tiene que dar? Negativo. Vamos a ver si es verdad. Menos por menos, más. Más por menos, menos. 3 por 3, 9 por 3, 27. Profe, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Depende de la base y depende de su exponente. ¿Correcto? Copiando. Muy bien, ahora vamos a hacer las propiedades de la potenciación.
¿correcto? Propiedades de la potenciación porque estamos viendo la operación. Estos ya son conocidos y lo hemos visto, simplemente es cuestión de recordarlo. Vamos con la primera, dice así. Si las bases, no se olviden que estos se llaman bases y estos se llaman exponentes. Si las bases son iguales, se está multiplicando, los exponentes son diferentes o iguales, no hay ningún inconveniente. Aquí solo lo que tenemos que ver es que las bases sean iguales. Escuchen bien, las bases sean iguales. Bases iguales. Y sea un producto, ahí está, ¿ven? Sea un producto, dice lo siguiente. Base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Ahí está. ¿Correcto? Se suman, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Ejemplo, a ver, profe, un ejemplo. Aquí está, a ver. Ejemplo. Tenemos 2 elevado a la quinta, 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 8. Perfecto, miren lo que pasa aquí. Me doy cuenta que las bases son iguales. Me doy cuenta que es un producto. Profe, se parece a esto, ¿no? Sí, se parece a esto. Entonces, ¿cómo sería el resultado? Se coloca la misma base, miren, la misma base, el 2, y se suman los exponentes. Ahí está, ¿ven? El resultado me va a dar 2 a la 5 más 6, 11 más 8, 19. Respuesta del ejercicio. ¿Correcto? Profe, ¿y es necesario hacer esta multiplicación? No. Si el número, si el exponente es demasiado grande, preferible lo dejamos simplemente expresado entre base y exponente. Vamos con la segunda propiedad también harto conocido por ustedes, ¿sí? Ahora estamos en presencia de una división. Las bases también son iguales. Los exponentes, cada uno con su respectivo exponente. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta para esta propiedad? Que las bases sean iguales y que se trate de una división. Como dice entonces, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Ah, profe, ya me di cuenta. Cuando se están multiplicando, se suman los exponentes. Y cuando se están dividiendo, se restan los exponentes. Qué fácil, profe, ¿no? Fácil, ¿ves? Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Ejemplo. 2, vamos a poner 3 a la 8 dividido entre 3 a la 6. ¿Correcto? Ahora, si yo les coloco de esta forma, de esta forma, es lo mismo que si ustedes quisieran expresarlo así, miren, 3 a la 8 dividido entre 3 a la 6. Es lo mismo, ¿ah? Que yo les ponga así o les ponga en forma de fracción, es lo mismo. Entonces colocamos 3, la base se repite y los exponentes se restan. ¿Cuánto nos quedaría? 8 le quito 2, quedaría 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es fácil de realizar. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. Y tenemos la respuesta del ejercicio. Fácil, ¿no? Perfecto. Vamos con la tercera propiedad. Se llama potencia de potencia. ¿Correcto? Se llama potencia de potencia. Aquí tenemos una potencia y encima tiene otra potencia, ¿sí? Hay dos exponentes ahí. Dice que cuando se tenga de esta forma, se tiene que hacer de la siguiente manera. Presten atención, ¿ah? Se debe multiplicar los dos exponentes, así, a elevado a la m por la e, ¿correcto? Entonces, cuando tengamos potencia de potencia, se multiplican los exponentes, ¿correcto? Vamos a hacer el ejemplo. A ver, profe, un ejemplo. Ahí está el ejemplo. Perfecto, presten atención, ¿ah? 8 elevado a la 3, elevado a la 2, elevado a la 5. Ahí tenemos una potencia de potencia, ¿ven? Tenemos 3, 2 y 5 los exponentes de eso. ¿Cómo se tiene que hacer? Aquí está, ahí está la propiedad. Se coloca la misma base, correcto. Se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. Si multiplicamos tendríamos 8 elevado a 3 por 2, 6. Por 5, 30. Y tenemos la respuesta del ejercicio. ¿Correcto? Sencillo, ¿no? Vamos con la número 4. Propiedad número 4. Dice así. Si usted tiene un producto y ese producto está elevado a cualquier potencia, ¿correcto? La potencia afecta al primer factor y afecta al segundo factor. ¿Cómo quedaría entonces? A a la n por b a la n. Miren, qué fácil. Afecta la potencia de afuera ambos. Profe, ¿y si es una división? También pasa lo mismo, miren. A sobre b es una división elevado a la n. El n afecta al de arriba, el n afecta al de abajo, ¿correcto? Afecta al numerador y afecta al denominador. ¿Cómo quedaría?
A a la n y b a la n. Perfecto. Profe, ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, prestando atención. Miren este ejemplo sencillito. 2 a la quinta dividido entre 3 al cuadrado y todo todavía elevado a la 8. ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes? El 8, miren, la potencia, afecta al de arriba y afecta al de abajo. ¿Pero qué resulta? Cuando afecta al de arriba, tenemos de esta forma, miren. Y cuando afecta al de abajo, lo tenemos de esta forma. ¿Y qué va a suceder? Esto es potencia de potencia, lo que ya vimos anteriormente. ¿Y qué se tiene que hacer? Sí, profe, se multiplica. Perfecto, vamos a multiplicar. ¿Cómo quedaría entonces? De la siguiente forma. Prestando aquí, 5 por 8, 40, 2 por 8, 16. Profe, ¿y se tiene que hacer algo aquí? No, porque las bases son diferentes. Quedaría hasta ahí. Vamos con la propiedad número 5. Es muy sencillita. Es potencia 0, ¿no? Cuando la potencia es nula, cuando la potencia es 0. Dice, todo número, toda cantidad elevada a la 0, siempre me da 1. Ahí está. Pero ojo, ojo con este detallito, miren. Aquí, jóvenes, es muy diferente cuando la base está negativa y cuando la potencia es negativa. Cuando la potencia, el signo negativo está por fuera. A ver, profe, miren, así. Si yo tengo menos 2 elevado a la 0 y tengo 2 elevado a la 0 que es negativo, estos dos casos son totalmente diferentes. Prestando mucha atención, son diferentes. Miren, aquí todo la base negativa está afectado a la 0. Toda la base, miren, toda la base negativa está afectada a la 0. No hay ningún problema, yo aplico mi propiedad. Esto me da 1, ahí está. Pero miren aquí, esta base está afectada a la 0, pero el signo negativo no. Entonces me va a quedar de esta base que está elevada a la 0, aplico mi propiedad, me queda 1. Pero como el signo no estaba utilizado, se colocaría entonces menos 1, no estaba afectado. Hay que tener mucho cuidado entre estos dos. Si el signo negativo está dentro de la base, da 1. Si el signo negativo no está en la base, está fuera de la base y no lo afecta a la potencia 0, el exponente 0, entonces da menos 1. Cuidado con ese detalle. Y vamos a hacer el último, cuando es un exponente negativo. Miren, cuando se trata de un exponente negativo hay que revolverlo a positivo. ¿Cómo se hace? Miren, se supone que aquí abajo toda cantidad está dividido por 1. Entonces hacemos el siguiente cambio. Miren aquí, el 1 sube, el a, n baja. Y este automáticamente se vuelve positivo. Profe, si hay una fracción, miren, que sea diferente, por ejemplo, a sobre b elevado a la menos n. Aquí, como ya hay una fracción determinada, inmediatamente damos la vuelta a la fracción. Miren aquí, coloco b, coloco a, y el exponente se vuelve positivo. Vamos a hacer un ejemplo para concluir las propiedades. Tenemos, por ejemplo, miren, tengan atención, 2 elevado a la menos 8. ¿Te das cuenta que abajo no tiene denominador? Se supone que es 1, ¿correcto? Hacemos que es 1. Entonces me va a quedar la respuesta 1, 2 elevado a la octava. Ahí está. Lo volvimos positivo. Y el otro ejemplo sería, miren aquí, 5 séptimos elevado a la menos 6. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos una fracción determinada? Le damos la vuelta a la fracción. Correcto, el que era denominador ahora va a ser numerador y el que era numerador ahora va a ser denominador. Y elevado a la 6. Ya sabemos después que el 6 afecta al de arriba y afecta al de abajo por la propiedad que hicimos hace un momento. Correcto, espero que se haya entendido copiando las propiedades.